A veces la vida te habla en susurros. A mí, esa mañana, me habló con la caligrafía apurada de mi hermano, rayada en un disco de tacógrafo. Un pedacito de papel circular que olía a él, a tabaco barato, a desvelo y a esa colonia que se ponía para las fiestas, como si cada día fuera un susurro de tinta azul sobre papel encerado que cambiaría el rumbo de mi vida, mucho más que el de mi tráiler. El sol apenas se desperezaba sobre el desierto de Sonora, pintando el cielo con brochazos naranjas y morados que te hacían sentir o muy grande o muy pequeño, nunca un punto medio. Yo me sentía de las dos maneras. Grande porque a mis 62 años, con más de 40 trepado en la cabina de un Kenworth, el camino y yo éramos viejos conocidos. Pequeño porque ante esa inmensidad uno no es más que una hormiga con motor diésel. Estaba en el paradero de siempre, la curva del diablo, un nombre que le quedaba corto. Era más bien un purgatorio con olor a fritanga y café requemado. Los mismos rostros cansados, los mismos chistes malos, la misma resignación flotando en el aire junto al polvo. Mi ritual era sagrado. Bajarme del Valiente, mi T680, estirar las piernas hasta que tronaran las rodillas y pedir un café negro, amargo como la memoria de mi difunta Elena, y 2 huevos estrellados. Era una mañana como cualquier otra, o eso creía yo. La carga, toneladas de aguacate de Michoacán para los gringos de Arizona, esperaba paciente. Mi ruta era la de siempre, la Federal 14. Una carretera traicionera, llena de curvas ciegas y pendientes que ponían a prueba el motor y el alma, pero era la más directa. Tiempo es dinero, y a mi edad, el tiempo era lo único que me quedaba para asegurarme una jubilación que no fuera de pura miseria. Javier, mi hermano, había llegado en la madrugada. Lo vi de lejos, su Freightliner, el desbocado, estacionado al fondo como si se escondiera. No nos vimos. Él traía prisa, siempre la traía. Era 10 años menor que yo, pero parecía que la vida le hubiera cobrado el doble de peaje. Siempre con deudas, con mujeres equivocadas, con negocios que se hacían humo. Pero era mi sangre, el único pedazo de mi infancia que todavía caminaba y respiraba. Terminé mi café, pagué la cuenta dejando la propina de siempre para doña Elvira y caminé de regreso al Valiente. El aire frío de la mañana me pegó en la cara, un recordatorio de que estaba vivo. Subí a la cabina, mi verdadero hogar. El olor a cuero gastado, a Armor All y a incontables kilómetros. Todo estaba en su sitio. La foto de Elena pegada en el parasol, el rosario que me dio mi madre colgando del retrovisor, los mapas de papel que me negaba a reemplazar por un GPS. Y entonces lo vi. Sobre el asiento del copiloto, un disco de tacógrafo. No era mío, era del desbocado. Lo reconocí por la pequeña calcomanía de un gallo de pelea que Javier le pegaba a todo. Le di la vuelta, y ahí estaba el mensaje, escrito con la pluma azul que siempre cargaba en la camisa. 5 palabras que se me clavaron en el pecho. No tomes la ruta 14 hoy. No decía por qué. No había un llámame o un te explico luego. Solo esa orden, esa advertencia seca. Mi primer impulso fue el de siempre cuando se trataba de Javier, la exasperación. ¿Otra de sus movidas chuecas? ¿Se había metido en otra bronca y ahora me salpicaba a mí? La ruta 14 era mi ruta. Tomar la alternativa, la 15D de cuota, significaba rodear casi 100 kilómetros. Más diésel, más tiempo, menos ganancia. Significaba llegar tarde a la entrega en Nogales y aguantar las quejas del cliente. Significaba romper mi rutina, esa coraza que me había construido para no pensar demasiado en la soledad. Arrugué el ceño y estuve a punto de tirar el disco por la ventana. ¿Quién era él para decirme qué hacer? Él, que no podía ni mantener su propia vida en línea recta. Pero algo me detuvo. La caligrafía. No era la de siempre, la suya, fanfarrona y segura. Era temblorosa, apurada, la letra de un hombre con miedo.
Y el miedo de mi hermano, por más irresponsable que fuera, era algo que no podía ignorar. Recordé a mi madre en su lecho de muerte. Armando, cuídame a tu hermano. Es todo lo que te pido. Él es de corazón bueno, pero de cabeza hueca. Me quedé sentado en la cabina con el motor apagado, escuchando el silencio del desierto. Los demás tráileres empezaban a rugir, a moverse, a seguir su camino. La mayoría, como yo, tomarían la 14. Vi el Kenworth de don Pepe, un viejo colega, salir del paradero y enfilar hacia la carretera maldita. Me hizo una señal con las luces. Le respondí con un toque corto de claxon, un adiós que se sintió extraño. Me quedé ahí, en una encrucijada que no estaba en ningún mapa. Por un lado, la lógica, la experiencia, el negocio, la ruta 14. Por otro, 5 palabras temblorosas en un pedazo de papel y una promesa hecha a mi madre hacía más de 20 años. ¿Qué pesaba más? La razón me gritaba que era una tontería, una paranoia de Javier. Quizás se había peleado con algún federal de camino y pensaba que habría un retén más estricto, o a lo mejor era una de sus historias fantasiosas. Pero el corazón, ese músculo terco y lleno de cicatrices, me susurraba otra cosa. Me susurraba el recuerdo de Javier de niño, escondiéndose detrás de mí cuando mi padre levantaba la voz. Me susurraba la vez que me llamó llorando desde Tijuana porque lo habían dejado sin un centavo. Me susurraba que, a pesar de todo, era mi carnal. Miré la foto de Elena. Ella siempre me decía, Armando, tú piensas con el motor, no con el corazón. A veces hay que dejar que el corazón maneje un rato. Sonreí con tristeza. Tenía razón. Encendí el motor del Valiente y el rugido familiar me llenó la cabina, pero esta vez se sentía diferente. Puse el disco de Javier en la guantera, como si guardara un talismán. Engrané la primera y giré el volante, no hacia la izquierda, hacia la 14. Lo giré hacia la derecha, hacia el desvío, hacia la ruta 15D, hacia la incertidumbre. Mientras me incorporaba a la autopista de Cuota, sentí una opresión en el estómago. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si estaba siendo un buen hermano o un mal negociante. Solo sabía una cosa. Por alguna razón que no entendía, esa mañana el susurro de mi hermano había gritado más fuerte que la lógica de toda mi vida. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, le estaba haciendo caso al corazón. El sol ya estaba alto, y el asfalto se extendía frente a mí, un camino más largo, más caro, un camino que no era el mío. Pero, en ese momento, sentí que era el único que podía tomar. El costo extra del peaje me dolió en el bolsillo, pero fue el costo del tiempo lo que empezó a carcomerme por dentro. Cada kilómetro en la 15D se sentía como un lastre. La carretera era más moderna, más segura, sí, menos curvas, un pavimento liso que no hacía vibrar hasta las muelas, pero era monótona, aburrida, un paisaje repetitivo de matorrales y cerros pelones que no te contaba ninguna historia. La 14, en cambio, era una vieja amiga llena de cicatrices. Cada curva tenía un nombre, cada pendiente una anécdota. Recordaba donde un colega había perdido los frenos, donde otro había visto un supuesto ovni, donde yo mismo había tenido que cambiar una llanta bajo un sol de justicia. La 14 estaba viva. Esta autopista de Cuota era un corredor estéril. Mientras manejaba, mi mente no dejaba de darle vueltas al papelito. No tomes la ruta 14 hoy. ¿Por qué? La pregunta rebotaba en las paredes de mi cráneo como una pelota de hule. Traté de llamarlo. Saqué mi viejo Nokia, el que llamábamos el ladrillo, y marqué su número. Sonó 1, 2, 3 veces, y luego la voz impersonal de la operadora. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Esto no era raro. En muchas zonas del desierto, la señal era un lujo, pero sumado a la nota, la falta de comunicación se sentía como un mal presagio. Mi mano
Apretaba el volante con más fuerza de la necesaria. Mis nudillos blancos. ¿Y si le había pasado algo? Si la nota no era una advertencia para mí, sino una llamada de auxilio que yo no sabía leer. La imaginación, ese demonio que se alimenta de la incertidumbre, empezó a trabajar. Me lo imaginé accidentado, tirado en una zanja. Me lo imaginé metido en una cantina de mala muerte, con la gente equivocada. Me lo imaginé huyendo. Javier era capaz de todo eso, y más. Para distraerme, encendí la radio CB, Radio Cotorra, como le decíamos. El canal 19 estaba vivo, como siempre. Una cacofonía de voces, de apodos, de claves que solo nosotros entendíamos. «Órale, órale, ¿algún colega que me copie por la 15 de cuota rumbo al norte?», pregunté, tratando de sonar casual. La respuesta fue casi inmediata, una voz rasposa, con acento de Sinaloa. «Aquí el Cachanilla, mi comandante, fuerte y claro. ¿Qué se le ofrece?» «Aquí el Silencioso», respondí con mi apodo, uno que me gané por mi poca disposición a la plática innecesaria. «No más para saber cómo está el camino más adelante. Todo tranquilo, más tranquilo que un baile de viejitos, mi Silencioso. Liso y sin broncas hasta Nogales. Los que la deben estar pasando gacho son los de la 14. Se oye el mitote de que está hecha un desmadre». Mi corazón dio un vuelco. «¿Un desmadre? ¿A qué te refieres, colega? ¿Un accidente?» Hubo una pausa. Pude imaginar al Cachanilla tomando un sorbo de café o dándole una calada a un cigarro. «No, no es un choque, mi comandante. La cosa está más rara. Me reporta el Pata de Plomo, que viene unas horas más atrás, que la tienen cerrada los federales, pero cerrada en serio, desde el entronque de Santa Ana. No dejan pasar ni al viento. Dicen que hay un operativo de esos grandes. Un cagadero, pues». Operativo. Federales. Cerrada. Las palabras se quedaron flotando en la cabina. De repente, el desvío ya no se sentía como una pérdida de tiempo. Se sentía como una bendición. Un alivio helado me recorrió la espalda, pero fue seguido inmediatamente por una nueva ola de pánico, esta vez más intensa. Si había un operativo grande en la 14, la ruta que Javier me había dicho que evitara, entonces él sabía. No era una corazonada. Él sabía que algo iba a pasar. Y si sabía, ¿cómo lo sabía? La única respuesta lógica era la peor de todas. Estaba involucrado. «Gracias por el reporte, Cachanilla. Te agradezco la información». «Sigue con cuidado», dije, mi voz un poco más tensa de lo que me hubiera gustado. «Igualmente, Silencioso. Ahí nos vemos en el camino, corto y fuera». Apagué la radio. El silencio volvió a ser mi única compañía, pero ahora era un silencio pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Los recuerdos de Javier volvieron, pero ya no eran los de la infancia, eran los de los últimos años. Las llamadas a deshoras pidiendo lana. Las visitas inesperadas en las que llegaba con los ojos desorbitados y hablando de negocios fáciles que nunca se concretaban. Las veces que lo vi con gente que no me gustaba. Hombres con miradas frías y sonrisas que no llegaban a los ojos. Siempre le di el beneficio de la duda. Siempre me dije que era su vida, que ya estaba grande, para que yo le dijera qué hacer. Me repetía a mí mismo que no podía ser su guardián. Pero, ¿y si había cerrado los ojos a propósito? ¿Y si mi deseo de una vida tranquila me había hecho cómplice de su descenso al infierno? La culpa es un copiloto terrible. Se sienta a tu lado y te va susurrando al oído todas tus fallas, todos tus errores. Y mi culpa tenía la cara de mi hermano. Recordé la última vez que nos vimos bien, cara a cara. Fue en el bautizo de la hija de un primo. Javier llegó tarde, como siempre. Vestía un traje que le quedaba grande, probablemente prestado. Olía a alcohol. Trató de jugar conmigo, de hacer los mismos chistes de siempre, pero algo en su mirada se había apagado. Había un cansancio, una desesperación que no podía ocultar. «Ya voy a sentar cabeza, Armando», me dijo, con una sonrisa que no se creía ni él. «Tengo un negocio entre manos, uno grande.
Con este nos vamos para arriba tú y yo. Yo solo asentí. Le di una palmada en la espalda y le dije que se cuidara. No le pregunté qué negocio. No quise saber. Tenía miedo de la respuesta. Y ahora manejando por una carretera solitaria, en medio de la nada, ese miedo se hacía realidad. El negocio grande de Javier tenía toda la pinta de ser la razón por la que la Ruta 14 estaba cerrada por la ley. Y yo, su hermano mayor, el que le prometió a su madre que lo cuidaría, estaba huyendo en la dirección contraria, justo como él me lo había pedido. No sabía si me estaba salvando a mí o si lo estaba abandonando a él en el peor momento de su vida. El sol pegaba de lleno en el parabrisas, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. El valiente seguía avanzando, devorando kilómetros de asfalto, llevándome lejos del peligro. Pero cada kilómetro se sentía como un paso más hacia una verdad que no estaba seguro de querer enfrentar. Paré a cargar diésel en una estación de Pemex que parecía un espejismo en medio de la aridez. El calor del mediodía era sofocante, de esos que te pegan en la cara como una bofetada. Mientras el empleado, un muchacho flaco y con la piel curtida por el sol, llenaba los tanques del valiente, yo entré a la tienda de conveniencia. El aire acondicionado fue como una bendición. Necesitaba un refresco, algo frío que me ayudara a aclarar las ideas. Y fue ahí, mientras buscaba una Coca-Cola en el refrigerador, que mi mundo terminó de derrumbarse. En una pequeña televisión colgada en una esquina, sin sonido, pasaban las noticias locales. Y en la pantalla vi imágenes que reconocí al instante. Era el cañón de la Herradura, una de las partes más peligrosas de la Ruta 14. Había patrullas de la Policía Federal por todas partes, camionetas del ejército, hasta un helicóptero sobrevolando la zona. El cintillo en la parte inferior de la pantalla lo decía todo. Frustran megarrobo de carga en la Ruta Federal 14. Hay detenidos y un enfrentamiento armado. Sentí que las piernas me flaqueaban. Dejé caer la botella de refresco que rodó por el suelo sin que yo le prestara atención. Me acerqué a la televisión como hipnotizado, pidiéndole al muchacho de la caja que le subiera el volumen. La voz del reportero llenó la pequeña tienda, una voz seria y llena de urgencia. Lo que las autoridades describen como un operativo de inteligencia que llevaba meses en planeación. Se desarticuló a una peligrosa banda dedicada al robo de transporte de carga que operaba en la región. Según fuentes oficiales, los delincuentes intentaron asaltar un convoy de 3 tráileres que transportaban aparatos electrónicos. Hubo un intercambio de disparos que resultó en 2 presuntos delincuentes abatidos y al menos 5 detenidos. La carretera permanece cerrada mientras los servicios periciales realizan las investigaciones correspondientes. Mi mente conectó los puntos con una velocidad aterradora. La nota, el desvío, el operativo, el robo de carga. Javier manejaba un tráiler. Siempre estaba buscando dinero fácil. La banda desarticulada. Mi hermano no me había advertido de un accidente o un retén. Me había advertido que no me convirtiera en testigo, o peor aún, en víctima de un asalto a mano armada que él sabía que iba a ocurrir. El alivio que sentí al saberme a salvo fue reemplazado por un terror puro y visceral. ¿Dónde estaba Javier en ese momento? ¿Era uno de los detenidos? ¿Era uno de los abatidos? La palabra retumbó en mi cabeza. No, no podía ser. Me negaba a aceptarlo. Mi hermano era un buscavidas, un irresponsable, pero no un asesino ni un ladrón a ese nivel. ¿O sí? ¿Cuánto tiempo llevaba sin conocerlo de verdad? Le di las gracias al muchacho, pagué por el refresco que había dejado tirado y salí de la tienda. El calor ya no me importaba. El mundo se había vuelto un lugar frío y hostil. Me recargué en la llanta delantera del valiente, sintiendo el calor del caucho en mi espalda. Saqué el disco de tacógrafo de la guantera y lo miré de nuevo. No tomes la Ruta 14 hoy.
Ya no era una advertencia, era una despedida. Era la forma que tuvo Javier de decirme: estoy metido en algo muy feo, algo de lo que quizás no salga, pero quiero que tú estés bien. Era un acto de amor, el más puro y desesperado que me había dado en años. Y yo, en mi soberbia, casi lo tiro a la basura. Las lágrimas se me agolparon en los ojos, lágrimas de miedo, de rabia, de impotencia. Rabia contra Javier por ser tan idiota. Rabia contra mí por no haber hecho más, por no haber visto las señales. Miedo por lo que pudiera haberle pasado. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Llamar a los hospitales? ¿A las comandancias de policía de la zona? Si lo hacía, y si él estaba involucrado, solo lo hundiría más. Si preguntaba por Javier Ríos y su nombre estaba en una lista de sospechosos, yo mismo me convertiría en uno. Los camioneros tenemos una regla no escrita: no te metas con la ley si no es estrictamente necesario. Y esto era todo menos necesario. Era un nido de alacranes. Volví a la cabina y me senté mirando el camino por delante. Mi carga de aguacates tenía que llegar a Nogales. Tenía un trabajo que hacer. Por un momento, una voz fría y pragmática dentro de mí me dijo que siguiera, que hiciera mi entrega, cobrara mi dinero y me olvidara del asunto. Que Javier se había buscado su propio destino y yo no tenía por qué arruinar mi vida por él. Era la voz de la supervivencia, la que me había mantenido a flote todos estos años. Pero luego recordé la cara de mi madre, su última petición: cuídame a tu hermano. No, no podía seguir como si nada. No era solo mi hermano, era mi única familia. La carga podía esperar, el cliente podía gritar todo lo que quisiera. Mi vida, esa rutina ordenada y predecible, acababa de saltar por los aires. Apagué el motor. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Esto ya no se trataba de llegar a Nogales, se trataba de encontrar a mi hermano, vivo o muerto. Me sentí como nunca antes, un hombre viejo y cansado, solo en medio de un desierto hostil, con un problema mucho más grande que cualquier avería mecánica o cualquier tormenta. Miré la foto de Elena en el parasol. Sus ojos parecían mirarme con compasión. «Usa la cabeza, Armando», parecía decirme. No la cabeza del camionero, sino la del hombre. La del hermano. Tenía razón. El pánico no me iba a servir de nada. La desesperación era un lujo que no podía permitirme. Necesitaba calma, necesitaba estrategia. Como cuando planeas una ruta larga y complicada, tienes que ver el mapa completo, anticipar los problemas, tener un plan B y un plan C. Mi objetivo ya no era una bodega en Arizona. Mi objetivo era Javier. Y el mapa para encontrarlo estaba en blanco. Tenía que empezar a dibujarlo yo mismo, línea por línea, kilómetro por kilómetro. Y la primera línea, el primer paso, era esperar. Esperar a que él diera la siguiente señal. Porque si algo me había enseñado la nota, es que de alguna manera él seguía pensando en mí. Y eso, en medio de todo el caos, era la única esperanza a la que podía aferrarme. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un rojo sangre que me pareció de mal agüero. Decidí no moverme de la gasolinera. Era un lugar anónimo, uno de tantos en el mapa, pero en ese momento se sentía como el único lugar seguro del mundo. Me moví al área de descanso para tráileres, apagué el motor y cerré las cortinas de la cabina. La oscuridad me envolvió, pero no trajo consigo el sueño. Mi mente era un hervidero. Repasaba una y otra vez las imágenes del noticiero, la voz del reportero, la caligrafía de Javier. ¿Cómo se había metido en algo así? Siempre fue un soñador, pero sus sueños eran pequeños: un coche deportivo de segunda mano, una novia guapa, dinero para pasar el fin de semana. ¿Cuándo se convirtieron sus sueños en participar en un asalto a mano armada? Recordé una conversación de hacía como un año. Me lo encontré en un restaurante de carretera cerca de Culiacán. Estaba más delgado, con ojeras. Me confesó entre cervezas que le debía dinero a una gente muy delicada.
Le ofrecí ayuda, le dije que le prestaba para que pagara. Él se negó. No, Armando, esto lo tengo que resolver yo. Ya no soy un niño. Le di el dinero de todos modos, todo lo que traía en la cartera. Lo tomó, pero con una mirada de humillación que nunca le había visto. Te lo juro que te lo pago, carnal. Nunca lo hizo, y yo nunca se lo cobré. Ahora entendía que esa deuda no era con un banco o con un amigo. Era con gente que no acepta pagos a plazos ni perdona los intereses. Probablemente lo obligaron. O trabajas para nosotros, o tu deuda se paga de otra forma. Era el único escenario que tenía sentido en mi cabeza, la única forma de no ver a mi hermano como un monstruo. Las horas pasaban con una lentitud exasperante. Cada coche que entraba a la gasolinera me hacía saltar. Cada sirena lejana me helaba la sangre. Intenté llamar a su teléfono de nuevo cada media hora. Nada. Siempre la misma operadora, la misma voz sin alma. Me preparé un sándwich con el jamón y el queso que siempre cargaba en una pequeña hielera, pero apenas pude darle un par de mordiscos. El nudo en mi estómago no me dejaba pasar la comida. Me sentía atrapado en mi propia cabina, una jaula de metal y plástico en medio de la nada. Fue cerca de la medianoche, cuando ya estaba a punto de rendirme a la idea de que no sabría nada hasta el día siguiente, que mi viejo Nokia vibró sobre el tablero. El corazón me dio un brinco tan fuerte que sentí que se me salía del pecho. Miré la pantalla. Número privado. Mi mano tembló al contestar. «¿Bueno?», dije, mi voz ronca por el desuso y la tensión. Hubo un silencio al otro lado. Solo se oía una respiración agitada, entrecortada. «¿Javier? ¿Eres tú, Javier?», insistí, casi en un susurro. «Armando», dijo una voz que era apenas un hilo. Era él. Estaba vivo. Sentí que un peso inmenso se me quitaba de los hombros, solo para ser reemplazado por otro. Sonaba aterrorizado. «Javier, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Vi las noticias». «Cállate, cállate», me interrumpió, su voz llena de pánico. «No hables, solo escucha. No puedo hablar mucho tiempo. Este teléfono no es mío». Asentí en la oscuridad de mi cabina como si pudiera verme. Está bien, te escucho». «¿Recibiste mi nota?», preguntó. Sí, la recibí. No tomé la 14. Estoy en una gasolinera en la 15, por el kilómetro 220. Hubo otro silencio y pude oírlo soltar el aire como si hubiera estado conteniendo la respiración. Bien, eso es bueno. Javier, ¿qué demonios pasó? ¿Estás metido en eso? ¿La policía? «Te dije que te callaras, Armando», gritó, y luego su voz se quebró. «No tienes idea de nada. No sabes en lo que estoy metido. Esta gente no juega. ¿Dónde estás? Dime dónde estás y voy por ti. Lo arreglaremos. Juntos». Se rió, pero fue una risa sin alegría, una risa amarga y rota. «Arreglarlo. No hay nada que arreglar. Estoy hundido hasta el cuello, carnal. La regué gacho». Su voz se convirtió en un sollozo ahogado. «Yo no quería esto, te lo juro. Me obligaron. Les debía mucho dinero. Dijeron que si no les ayudaba te iban a buscar a ti, que sabían quién eras, qué manejabas, tus rutas». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo entero. No era solo por él, era por mí. Me habían usado para chantajearlo. Mi rutina, mi vida predecible, me había convertido en un blanco fácil, en la herramienta perfecta para acorralar a mi hermano. «Armando, la nota. Te la dejé porque yo iba a hacer la carnada. Mi tráiler iba a ser el que se detuviera para bloquear el paso y que los otros pudieran robar. Pero me rajé. A la mera hora no pude. Pensé en ti, en mamá, y me escapé antes de que todo empezara. Dejé el camión abandonado en un camino de terracería y corrí. Por eso se descontroló todo. Por eso hubo balazos. Porque mi parte del plan falló. Ahora todo encajaba. Él no era solo un participante, era una pieza clave. Y al fallar, había provocado el desastre. «Me están buscando, Armando», continuó, su voz apenas un murmullo.
La policía me busca por cómplice y la gente de la banda me busca por traidor. Y no sé quiénes me dan más miedo. Necesitas ayuda, Javier, necesitas entregarte. ¿Entregarme? ¿Para pasarme 30 años en el bote? ¿O para que me maten adentro? No, gracias. Necesito desaparecer. Necesito dinero. Necesito irme lejos de aquí. Dime qué necesitas. Te ayudaré. Lo dije sin pensar, pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que eran la única verdad que me quedaba. Necesito que te muevas de ahí. No es seguro. Si esa gente sabe de ti, pueden estar buscándote. Necesito que vayas a un lugar seguro, y que me esperes. Te llamaré de nuevo en 2 días. No antes. Tira este número. No vuelvas a llamar al mío. ¿Entendiste? Sí. Pero ¿a dónde voy? ¿Dónde te veo? Tú sabes dónde. El lugar de los recuerdos, donde papá nos llevaba a pescar. El viejo embarcadero en la presa. Nadie va ahí nunca. Ve para allá. Y lleva algo de lana, toda la que puedas juntar. Y por lo que más quieras, Armando, cuídate, no confíes en nadie. Y antes de que pudiera decir otra cosa, la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido monótono taladrándome el oído. El viejo embarcadero en la presa de El Novillo. No habíamos ido a ese lugar en 30 años. Era nuestro escondite de la infancia, un lugar olvidado por el tiempo, un lugar perfecto para un hombre que quería desaparecer. La conversación me había dejado temblando. Mi hermano era un fugitivo, buscado por la ley y por criminales. Y me había pedido ayuda. Me había hecho parte de su huida. Tenía 2 opciones. Podía olvidarme de la llamada, seguir mi camino a Nogales y fingir que nada había pasado. O podía girar el valiente 180 grados, adentrarme aún más en el peligro y tratar de salvar el único pedazo de familia que me quedaba. Miré la foto de Elena de nuevo, su sonrisa serena. Recordé mis propias palabras, dichas hacía solo unos minutos. Te ayudaré. No eran solo palabras para consolarlo, eran una promesa, y yo era un hombre de palabra. Arranqué el motor. La noche era oscura, pero por primera vez en muchas horas tenía un rumbo peligroso, incierto, probablemente estúpido, pero era un rumbo. Iba a buscar a mi hermano, y que Dios se apiadara de nosotros. La decisión estaba tomada, pero la ejecución requería más que simple voluntad. Requería un plan. Napoleon Hill, un autor que mi esposa Elena leía con devoción, decía algo sobre la importancia de un plan definido, apoyado por una acción persistente. Elena solía leerme pasajes en voz alta durante las largas noches en casa. Yo fingía que no ponía atención, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Tu mente es un taller, Armando. Lo que construyes ahí, lo puedes construir en la realidad. En ese momento, en la penumbra de mi cabina, mi mente no era un taller, era un cuarto de guerra. Mi objetivo principal, sacar a Javier de la zona de peligro y ponerlo a salvo. Pero para eso, necesitaba desglosar el problema en partes manejables. Logística. Recursos. Seguridad. Primero, la logística. El embarcadero de la presa. El Novillo. Estaba a unos 300 kilómetros al sur de mi posición actual, un desvío completo de mi ruta comercial. Significaba adentrarse en la sierra, por carreteras secundarias que no había transitado en años. El Valiente era un gigante, diseñado para autopistas, no para caminos sinuosos y angostos. Pero era mi única herramienta, mi casa y mi fortaleza móvil. Tenía que servir. Miré mis mapas de papel, los que los jóvenes ya no usaban. Tracé la ruta con el dedo, calcularía el tiempo, el combustible. Necesitaba moverme de noche, ser menos visible, salir de esa gasolinera de inmediato. Segundo, los recursos. Javier había sido claro, lleva lana toda la que puedas juntar. Mi vida era el tráiler. No tenía grandes ahorros en el banco. Mi capital estaba en movimiento. Tenía el dinero del viaje, el que me daba la compañía para gastos, unos 20,000 pesos en efectivo.
Tenía una pequeña tarjeta de débito con otros 30,000, mis ahorros de emergencia, 50,000 pesos. No era mucho para alguien que quería desaparecer para siempre, pero era un comienzo. Era todo lo que tenía. Luego pensé en el activo más valioso, mi reputación. En el mundo del transporte la confianza lo es todo. Y yo, el silencioso, era conocido por ser un hombre derecho, cumplidor. Quizás esa reputación podía valer más que el dinero. Tercero, y lo más importante, Javier me había dicho, si esa gente sabe de ti, pueden estar buscándote. Tenía que asumir que era verdad. Tenía que volverme un fantasma. Esto significaba romper mi patrón, apagar mi teléfono personal, el que la compañía y mis pocos contactos conocían, usar solo el viejo Nokia para emergencias, cambiar mi rutina de paradas, no más la curva del diablo ni los lugares que frecuentaba. Tenía que pensar como un fugitivo, no como un trabajador, mirar cada coche en el retrovisor, desconfiar de cada rostro amigable. La paranoia era, a partir de ahora, mi mejor copiloto. Antes de mover un solo músculo, tomé una decisión crucial. Tenía que cubrir mi rastro profesional. Busqué en mi guantera el número del supervisor de la línea de transportes, un tipo llamado Ramiro, siempre pegado a las reglas. No podía simplemente desaparecer. Levantarían una alerta, reportarían el tráiler como robado, y entonces sí que tendría a la policía pisándome los talones por las razones equivocadas. Le marqué. Ramiro, habla Armando Ríos, el silencioso. Armando, ¿dónde te metiste? El cliente de Nogales ya está preguntando por ti. Vas con retraso. Era el momento de la actuación de mi vida. Puse mi voz más cansada, más adolorida. Ramiro, tuve un problema de salud. El doctor me dijo que es el corazón. Me sentí muy mal en la carretera. Estoy en un paradero, pero no puedo seguir. Me van a tener que internar para hacerme estudios. Hubo un silencio del otro lado. El corazón, la excusa perfecta para un hombre de mi edad. Era creíble. No me jodas, Armando. ¿Es en serio? Nunca he bromeado contigo, Ramiro. Estoy asustado. No puedo arriesgarme a quedarme tirado en medio de la nada o a causar un accidente. El tráiler y la carga están seguros. Te mando la ubicación. Van a tener que mandar a otro operador a recogerlo. Mentir así no era mi estilo. Cada palabra me sabía a ceniza en la boca. Pero era una mentira necesaria, un movimiento estratégico. Ramiro suspiró. Podía oírlo teclear en su computadora. Está bien, Armando, está bien. La salud es primero. Mándame la ubicación y vemos cómo le hacemos. Y cuídate, por favor. Gracias, Ramiro. Colgué. El primer paso del plan estaba hecho. Había ganado tiempo. La compañía se enfocaría en recuperar su camión y su carga, no en buscarme a mí. Claro, perdería mi trabajo, mi reputación de cumplidor se iría al diablo, pero era un sacrificio necesario. Mi trabajo ya no importaba. Ahora venía la parte más arriesgada. Necesitaba un aliado, alguien fuera del sistema, alguien que no hiciera preguntas, que entendiera de lealtades que no se firman en un contrato. Y solo había una persona en el mundo en la que podía pensar. Un nombre que no había pronunciado en años. El Chueco. Su nombre real era Ismael, pero nadie lo llamaba así. Un viejo mecánico, el mejor que he conocido. Trabajamos juntos en la misma línea hace 30 años, hasta que un accidente en el taller le destrozó la pierna y lo dejó con una cojera permanente. La compañía lo despidió con una miseria. Ismael, lleno de rencor contra el mundo, se retiró. Compró un pequeño terreno en la sierra, cerca de la presa El Novillo, precisamente. Montó un taller clandestino, arreglando camiones de dudosa procedencia, vendiendo partes robadas, viviendo en los márgenes de la ley. No nos habíamos visto en más de una década, pero en nuestro mundo, las viejas deudas de amistad no prescriben. Una vez, su hijo se enfermó gravemente y yo le presté todo mi sueldo, sin preguntarle cuándo me lo pagaría.
Nunca me lo pagó con dinero, pero me dijo: Armando, el día que necesites algo, lo que sea, búscame. Ese día había llegado. No tenía su número. Nadie lo tenía. La única forma de encontrarlo era llegar a su taller. Estaba a unos 20 kilómetros del viejo embarcadero. Mi nuevo plan tomó forma. Iría primero con el Chueco. Necesitaba un lugar seguro para dejar el Valiente. No podía llegar al embarcadero con un tráiler de 18 ruedas. Sería como anunciar mi llegada con fuegos artificiales. Necesitaba un vehículo más pequeño, más discreto, y necesitaba su consejo. El Chueco conocía la sierra como la palma de su mano y, más importante, conocía a la gente que se movía en las sombras. Él sería mi asesor estratégico en este territorio desconocido. Puse el Valiente en marcha. Salí de la gasolinera y tomé la primera salida hacia el sur, hacia la sierra. La autopista quedó atrás y con ella mi vida anterior. Las carreteras se volvieron más oscuras, más solitarias. Cada par de luces que aparecía en el retrovisor era una amenaza potencial. Conducía despacio, con los sentidos alerta, escuchando el rugido de mi motor, el único sonido familiar en un mundo que se había vuelto extraño y peligroso. Ya no era Armando Ríos, el transportista. Era un hombre con una misión, un estratega improvisado, siguiendo un plan trazado en la desesperación, alimentado por la lealtad y el amor a un hermano perdido. Elena habría estado orgullosa, no por la mentira ni por el engaño, sino por la decisión, por haber elegido el camino del corazón, pero usar la cabeza para navegarlo. El taller de mi mente estaba trabajando a toda máquina, construyendo un puente sobre el abismo, y yo estaba cruzándolo, kilómetro a kilómetro, en la soledad de la noche. El viaje hacia la sierra fue como descender a otro mundo. Las carreteras anchas y bien señalizadas dieron paso a cintas de asfalto agrietado que serpenteaban entre cerros cubiertos de mezquites y cactáceas fantasmales. La oscuridad aquí era diferente. No era la simple ausencia de luz de la ciudad, era una oscuridad densa, palpable, que parecía tragarse el haz de mis faros. El Valiente, tan majestuoso en la autopista, se sentía ahora torpe y vulnerable, sus neumáticos protestando en cada curva cerrada. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo en alerta. Pasé más de 4 horas sin cruzarme con más de un par de camionetas viejas, sus conductores rostros anónimos que me miraban con la misma desconfianza con la que yo los veía a ellos. En este territorio, un tráiler forastero en plena madrugada no era algo común. Era un signo de interrogación rodante. Mi única compañía era el monólogo interno que no cesaba. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Valía la pena arriesgar mi libertad, mi sustento, mi vida tranquila por Javier? La respuesta siempre era la misma. Un eco de la promesa a mi madre. Un reflejo del acto de amor de mi hermano al dejar esa nota. La lealtad familiar, descubrí en esa noche solitaria, no es una elección lógica. Es un instinto, una fuerza gravitacional que te jala sin importar las consecuencias. Recordé a mi esposa, a Elena. Ella creía firmemente en la energía del pensamiento. Lo que proyectas, lo atraes, Armando, me decía. Si piensas en problemas, atraes problemas. Si piensas en soluciones, el universo te abre las puertas. Traté de aferrarme a eso. No pensaría en la policía ni en los criminales que buscaban a Javier. Pensaría en el Chueco, en su taller como un puerto seguro. Pensaría en el rostro de mi hermano, no el del fugitivo asustado, sino el del niño que yo protegía. Proyectaría una solución, un reencuentro, una salida. El amanecer me encontró en las faldas de la Sierra Madre Occidental. El paisaje había cambiado. Los llanos desérticos habían sido reemplazados por una vegetación más tupida, por cañones profundos y picos rocosos. El aire era más fresco, olía a pino y a tierra húmeda. Siguiendo mis recuerdos y un viejo mapa arrugado, encontré el desvío.
Un camino de terracería, apenas marcado, que se perdía en el monte. Taller Mecánico Ismael, decía un letrero de madera carcomido por el sol y la lluvia, colgado de un poste chueco. Era aquí. Respiré hondo y giré el volante. El valiente se quejó mientras avanzaba por el camino irregular, las ramas de los árboles arañando sus costados como dedos esqueléticos. Después de 1 kilómetro que pareció una eternidad, el camino se abrió aún claro, y ahí estaba, el taller de El Chueco. Era más un cementerio de maquinaria que un taller. Varios chasis de camiones oxidados yacían como esqueletos de ballenas prehistóricas. Montañas de llantas viejas, motores desarmados, piezas de todo tipo esparcidas en un desorden que solo su dueño podría entender. En medio de todo, una construcción de lámina y ladrillo de la que salía una delgada columna de humo. Estacioné el valiente en un espacio relativamente despejado y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi absoluto, roto solo por el canto de algún pájaro madrugador y el ladrido furioso de un par de perros que salieron de detrás de la casa. Me bajé de la cabina, sintiendo el peso de la noche sin dormir. Los perros, una mezcla indescifrable de razas, se me acercaron gruñendo, mostrando los dientes. Me quedé quieto, como me enseñó mi padre en el rancho. Nunca muestres miedo. «¡Cállense, cabrones!», gritó una voz rasposa desde la puerta del taller. Un hombre salió a la luz del amanecer. Era más bajo de lo que recordaba, encorvado por los años. Vestía un overol grasiento y una gorra de béisbol descolorida. Su cabello era casi completamente blanco y cojeaba visiblemente de la pierna izquierda. Pero sus ojos pequeños y agudos eran los mismos. Me reconoció al instante. «No puede ser», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Armando Ríos? ¿El silencioso? ¿Qué demonios te trae a mi basurero?» «Ismael», dije, acercándome lentamente. «Necesito tu ayuda». El Chueco chasqueó la lengua y los perros dejaron de ladrar, aunque no dejaron de mirarme con recelo. Se acercó, limpiándose las manos en un trapo que estaba más sucio que sus manos. «Ayuda», repitió, saboreando la palabra. «Esa palabra siempre viene con problemas, y tú, con esa cara de funeral y ese monstruo de 18 ruedas, no pareces traer buenas noticias». No me anduve con rodeos. No tenía tiempo ni energía para eso. Le conté todo. La nota de Javier, las noticias del operativo, la llamada de un teléfono quemado, mi plan improvisado para encontrarlo. Hablé durante casi media hora, sin interrupciones. El Chueco escuchaba en silencio, su expresión indescifrable, mientras liaba un cigarro con una calma exasperante. Cuando terminé, encendió el cigarro, le dio una larga calada y soltó el humo lentamente. «Tu hermano siempre fue un pendejo», dijo, finalmente, con todo respeto. «Siempre con la cabeza en las nubes y los pies en el lodo. Y ahora se metió con la peor gente. Los Zetas y el cartel de Sinaloa se están peleando esta plaza. Son ellos los que controlan el robo de carga. Si tu hermano trabajaba para ellos y los traicionó, no solo lo buscan los federales. Lo busca gente que te disuelve en ácido por mucho menos que eso». Sus palabras fueron como un balde de agua helada. Yo había pensado en criminales, en gente peligrosa. Pero oír esos nombres, los nombres que uno ve en las noticias más sangrientas, le dio a mi miedo una nueva dimensión. Por eso necesito tu ayuda, Chueco. Necesito un lugar seguro para dejar el tráiler, un coche para moverme, y tu conocimiento de esta zona. Se quedó callado un momento mirando mi tráiler. Es un buen camión, un T680, motor Packard. Debe valer una buena lana. Es mi vida, Ismael, y la estás arriesgando por un hermano que nunca te ha dado más que dolores de cabeza. Es mi hermano, respondí, mi voz firme. El Chueco me sostuvo la mirada. Vi en sus ojos un destello de algo, quizás respeto, quizás lástima. Apagó el cigarro en el suelo. La deuda que tenías conmigo quedó saldada hace mucho tiempo, Armando.
Lo que hiciste por mi hijo, eso no se olvida, suspiró. Pero esto es meterse en la boca del lobo. Si te ayudo y esa gente se entera, a mí también me cargará la chingada. No tienes que hacerlo. Si dices que no, me doy la vuelta y te van a pescar en menos de un día, me interrumpió. Eres un hombre de carretera, Armando, no un fugitivo. No sabes cómo moverte, cómo esconderte. Te huelen a la legua. Se rascó la barbilla. Está bien, te voy a ayudar, no por tu hermano, el pendejo, sino por ti y por la memoria de tu esposa. Elena era una buena mujer. No le hubiera gustado verte solo en esto. Sentí un nudo en la garganta. Asentí, incapaz de hablar. Mete el tráiler hasta el fondo, detrás de esa pila de chatarra. Lo taparemos con unas lonas. Nadie tiene por qué verlo desde el camino, ordenó, ya en modo de trabajo. Te prestaré mi vieja Cheyenne. Es un vejestorio, pero corre bien y nadie le presta atención a una camioneta como esa. Te quedarás aquí hoy. Necesitas dormir. Tienes cara de fantasma. Mañana, al amanecer, irás a ese embarcadero, pero no irás solo. Conozco a un muchacho, un indio yaqui, que vive cerca de la presa. Caza venados por ahí. Conoce cada piedra y cada árbol. Le pagaré para que te vigile desde lejos. Si alguien más aparece, él te avisará. La meticulosidad de su plan me sorprendió y me llenó de una gratitud inmensa. No era solo ayuda, era estrategia. Era la experiencia de un hombre que había vivido toda su vida en los márgenes. No sé cómo pagarte, Chueco. No me pagues, solo hazme una promesa. Saca a tu hermano de aquí y no vuelvan nunca más. No quiero sus problemas cerca de mi casa. Te lo prometo, dije. Esa noche, por primera vez en 2 días, dormí. En un catre viejo y polvoriento en un cuarto trasero del taller del Chueco, con el olor a grasa y metal como arrullo, dormí unas pocas horas, un sueño pesado, sin sueños. Desperté justo antes del alba, sintiéndome un poco más humano. El Chueco ya estaba despierto, con una jarra de café caliente. Bebimos en silencio. Me entregó las llaves de la Cheyenne, un teléfono celular de prepago, de los que se compran en cualquier tienda, y un fajo de billetes. Es de tus 50,000, dijo. El resto lo guardaré yo. No andes con tanto dinero encima, y toma esto. Me dio un viejo rifle de caza. Probablemente no lo necesites, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. No era un hombre de armas, pero tomé el rifle. En este nuevo mundo, las reglas eran diferentes. Nos despedimos con un apretón de manos, un gesto que sellaba una alianza improbable, forjada en el pasado y reactivada por la desesperación del presente. Mientras me alejaba en la vieja Cheyenne, dejando atrás al valiente, mi hogar, sentí que una parte de mí se quedaba allí, pero otra, una más fuerte, más decidida, se dirigía hacia el embarcadero, hacia el encuentro con un destino que aún estaba por escribirse. El camino al embarcadero en la vieja Cheyenne del Chueco fue una lección de humildad. Acostumbrado al poder y la altura del valiente, ahora iba pegado al suelo en una camioneta que olía a perro mojado y aceite rancio. Cada bache era un golpe directo a la columna. Pero el vehículo tenía una ventaja invaluable. Era invisible. Era una camioneta más de las miles que recorrían los caminos rurales de México, polvorienta, abollada y anónima. Nadie me prestó la más mínima atención. Conduje despacio, siguiendo las indicaciones precisas que el Chueco me había dibujado en un trozo de cartón. No tomes la carretera principal. Usa los caminos de servicio de los ranchos. Es más largo, pero más seguro. Y así lo hice, tragando polvo, cruzando arroyos secos y saludando con un movimiento de cabeza a los pocos vaqueros que me encontraba. El embarcadero estaba tan abandonado como lo recordaba. El pequeño muelle de madera estaba podrido y parcialmente hundido en el agua verdosa de la presa. La caseta donde alguna vez se rentaron botes era ahora solo un esqueleto de vigas y tablas sueltas. El lugar estaba en silencio, un silencio lleno de ecos del pasado,
Recordé a mi padre, un hombre duro y de pocas palabras, enseñándonos a Javier y a mí a poner la carnada en el anzuelo. Recordé a Javier, con sus 10 años, cayendo al agua y saliendo con una sonrisa de oreja a oreja, sin importarle el regaño de mi padre. Éramos una familia entonces, rota, sí, pero unida. ¿En qué momento nos perdimos? La pregunta flotaba sobre el agua quieta de la presa. Estacioné la Cheyenne detrás de unos matorrales, como me había indicado el Chueco, y esperé. El sol del mediodía pegaba fuerte. Las horas pasaban con una lentitud desesperante. Mi única distracción era observar la naturaleza, los pájaros zambulléndose en el agua, el lento movimiento de las nubes. Y pensar. Pensaba en la llamada de Javier, en el terror de su voz. No importaba lo que hubiera hecho, seguía siendo mi hermano. Tenía que sacarlo de esto, pero ¿cómo? ¿Qué venía después de este encuentro? Suponiendo que apareciera, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Darle el dinero y desearle suerte? No, eso sería abandonarlo de nuevo. Tenía que haber un plan a largo plazo. Mi mente de camionero, acostumbrada a la logística, empezó a trabajar. Necesitaba un destino, un lugar donde pudiera empezar de cero, lejos de Sonora, lejos de los carteles y de la policía. ¿Canadá? Demasiado complicado cruzar fronteras. El sur de México, Chiapas, Oaxaca. Podría perderse ahí, pero la pobreza y la inestabilidad eran un problema. Entonces, una idea comenzó a formarse. Una idea loca, quizás, pero una idea al fin. La Baja California. Específicamente, Guerrero Negro. Un pueblo salinero, aislado, en medio de la península. Un lugar de trabajo duro, de gente que no hace preguntas. Podría trabajar en los barcos pesqueros o en la exportadora de sal, lejos de todo, un lugar perfecto para un fantasma. La tarde empezó a caer, y con ella la ansiedad regresaba. ¿Y si no venía? ¿Si lo habían atrapado? ¿Si todo esto era una trampa? Miré hacia las colinas que rodeaban la presa, tratando de adivinar dónde estaría el vigilante yaqui del Chueco. No vi a nadie, lo cual supuse era una buena señal. Él podía verme a mí, pero yo no a él. La idea me dio un poco de consuelo. No estaba completamente solo. Justo cuando el sol empezaba a tocar el horizonte, tiñendo el agua de naranja y púrpura, lo vi. Una figura solitaria caminando por la orilla de la presa, cojeando ligeramente. Venía de la dirección opuesta al camino principal, a través del monte. Mi corazón se aceleró. Era él. Estaba más delgado, demacrado. Llevaba una gorra y ropa sucia y rasgada. La barba de varios días le cubría el rostro. Parecía un náufrago. Salí de la camioneta y caminé hacia él. Cuando me reconoció, su paso vacilante se aceleró. Nos encontramos a mitad de camino. No hubo abrazos. Solo nos quedamos mirando el uno al otro por un largo momento. Sus ojos estaban hundidos, llenos de un miedo y un agotamiento que nunca le había visto. «Viniste», dijo, su voz un graznido. «Te dije que lo haría», respondí. Se pasó una mano por la cara. «Pensé que no vendrías. Pensé que me dejarías solo. Soy tu hermano, Javier. Nunca te dejaría solo». Fue entonces cuando se rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, mezclándose con el polvo y la mugre. Se cubrió la cara con las manos y sollozó, un llanto profundo, desgarrador, el de un hombre que ha perdido toda esperanza. Lo abracé. Era frágil, tembloroso, como un pájaro herido. Lloró durante varios minutos, recargado en mi hombro, mientras yo le daba palmadas en la espalda sin saber qué más hacer. «La cagué, Armando, la cagué para siempre», dijo entre sollozos. «Lo sé, pero estás vivo, y eso es lo que importa ahora». Cuando se calmó un poco, nos sentamos en una roca, mirando la presa. Y ahí, mientras la noche terminaba de caer, me contó todo, la historia completa, sin omitir detalles. La deuda no era por juego, era por un tratamiento médico para una de sus novias que lo abandonó en cuanto se recuperó.
La deuda creció con intereses impagables. La gente del cartel local lo reclutó. Empezó haciendo mandados, moviendo paquetes pequeños. Luego lo ascendieron a vigía y finalmente le dieron la oportunidad de participar en un golpe grande para saldar su deuda. El robo del convoy en la Ruta 14. Su trabajo era simple: fingir una avería con su tráiler en una curva ciega, bloquear el paso y dar la señal. Pero en el último momento, el miedo y la culpa lo superaron. Pensó en mí, que pasaría por esa ruta a la misma hora. Pensó en nuestra madre y huyó. Dejó su tráiler, su vida, todo, y corrió hacia el monte. Ha estado escondiéndose desde entonces, comiendo lo que encontraba, bebiendo agua de los arroyos, viviendo como un animal. Escuché en silencio, sin juzgar. Vi al hombre asustado detrás del criminal, al hermano menor detrás del fugitivo. Cuando terminó, el silencio volvió a caer entre nosotros. «Gracias», dijo finalmente. «¿Por qué?» «Por la nota», respondí. «Me salvaste la vida». Negó con la cabeza. «Yo casi arruino la tuya. Te puse en la mira de esta gente. Ya no importa. Ahora tenemos que sacarte de aquí». Le conté mi idea. Guerrero negro, una nueva vida. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza por primera vez. «¿Crees que sea posible?», preguntó. «Lo haremos posible, pero tenemos que ser inteligentes. No podemos irnos a lo loco». Saqué la comida que el chueco me había preparado: tortillas de harina, carne seca, frijoles y una botella de agua. Javier devoró la comida como si no hubiera comido en semanas, lo cual era probablemente cierto. Mientras comía, le expliqué el resto del plan. Volveríamos al taller del chueco esa noche. Descansaría, se limpiaría. El chueco, con sus contactos, nos conseguiría identificaciones falsas. No serían perfectas, pero podrían pasar una revisión superficial. Luego, trazaríamos una ruta segura hacia la península, usando solo caminos secundarios. Sería un viaje largo, de varios días, un último viaje juntos. «Hay un problema, Armando», dijo Javier cuando terminó de comer. «El jefe de la plaza, el que me reclutó, un tipo al que apodan el Martillo, no se va a quedar tranquilo. Perdió un negocio millonario por mi culpa. Me buscará hasta debajo de las piedras, y si sabe de ti, irá por ti para hacerme salir. Por eso no nos quedaremos aquí, nos moveremos constantemente, seremos fantasmas. Él tiene ojos en todas partes. Entonces seremos más listos que sus ojos», dije con una convicción que no sabía que tenía. «Vamos, se hace tarde». Regresamos a la camioneta. Javier se subió, acurrucándose en el asiento del copiloto como un niño. Estaba agotado, pero había algo diferente en él. La esperanza, por pequeña que fuera, lo había transformado. Mientras conducía de regreso por los caminos oscuros, sentí un cambio en mí también. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito claro. Ya no solo estaba reaccionando, estaba liderando, estaba protegiendo, estaba cumpliendo finalmente la promesa que le hice a mi madre. Estaba siendo el hermano mayor. El viaje apenas comenzaba y el camino por delante estaba lleno de peligros. Pero por primera vez no sentía que estaba huyendo. Sentía que estábamos avanzando hacia un nuevo amanecer. Llegamos al taller del chueco en el silencio de la madrugada. Las luces estaban apagadas, pero en cuanto el motor de la Cheyenne se detuvo, una luz se encendió en la casa y la puerta se abrió. El chueco nos esperaba en el umbral, con el rifle de caza apoyado en el marco de la puerta. Su rostro no mostró sorpresa al ver a Javier, solo un análisis rápido, de arriba a abajo, como un mecánico evaluando un motor descompuesto. «Entren», dijo con su voz rasposa, «y que tu hermano no toque nada. No quiero que me llene la casa de pulgas». A pesar del tono brusco, había un dejo de alivio en su voz. Dentro nos esperaba una olla de frijoles calientes y café. Javier comió de nuevo, esta vez más despacio, como si estuviera redescubriendo el sabor de la comida caliente.
El Chueco lo observaba en silencio, desde el otro lado de la mesa de la cocina. Yo le conté el plan. Guerrero negro, las identificaciones falsas, la huida. El Chueco escuchó, asintiendo lentamente. Guerrero negro es una buena elección, admitió. Es el fin del mundo, nadie lo buscará allá. Pero llegar no será fácil. La península está conectada al continente por un solo punto. Estará vigilado. Necesitarán papeles que aguanten una segunda mirada. ¿Puedes conseguirlos?, pregunté. El Chueco se levantó y fue a un cuarto trasero. Volvió con una caja de metal oxidada. La abrió sobre la mesa. Estaba llena de pasaportes, licencias de conducir, actas de nacimiento, todos de diferentes estados, con diferentes nombres. Era el archivo de un mago del bajo mundo. Conseguir papeles no es el problema. El problema es el costo y el tiempo. Documentos de calidad, con un nombre que no esté en el sistema, cuestan caro y tardan. No es como pedir una pizza. ¿Cuánto?, pregunté pensando en los 40 y tantos mil pesos que me quedaban. Para algo bueno que no los delate en el primer retén, unos 100,000 pesos por los dos. La cifra me cayó como una losa. Era el doble de lo que tenía. Mi rostro debió mostrar mi desesperación, y eso es precio de amigo, añadió el Chueco sin ironía. Javier bajó la cabeza avergonzado. Armando, olvídalo. Es demasiado. No puedes... Cállate, lo interrumpí. Luego miré al Chueco. No tengo ese dinero. Pero tengo algo más. Salí y caminé hacia donde estaba escondido el valiente. Le quité la lona. La luz de la luna bañaba su pintura, haciéndolo parecer una bestia dormida. Volví a la cocina. Puse las llaves del tráiler sobre la mesa. Este es mi capital, mi casa, mi jubilación. Véndelo. Por partes entero, como quieras. Vale mucho más que 100,000 pesos. Saca de ahí lo que necesites para los papeles y quédate con el resto, por tus molestias, por el riesgo. El Chueco miró las llaves, luego me miró a mí. Una emoción que no pude descifrar pasó por sus ojos. ¿Estás seguro, Armando? Después de esto, no tendrás nada. Tendré a mi hermano. Es lo único que importa. Hubo un largo silencio en la pequeña cocina. Javier me miraba con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de gratitud y culpa. El Chueco tomó las llaves. «Está bien», dijo. «Haré unas llamadas, pero tardará unos días. Mientras tanto se quedarán aquí. No saldrán de este terreno por ninguna razón. ¿Entendido? Serán mis prisioneros». Asentimos. Los siguientes 3 días fueron una extraña mezcla de tensión y calma. Javier durmió la mayor parte del tiempo, recuperando meses de agotamiento y miedo. Cuando estaba despierto, era un hombre diferente, callado, pensativo. Ayudaba al Chueco en el taller, limpiando herramientas, barriendo el suelo, cualquier cosa para mantenerse ocupado. Era su forma de penitencia. Yo pasaba las horas con el Chueco, planeando la ruta. Usando sus mapas detallados, trazamos un camino que evitaba todas las ciudades grandes y las carreteras federales. Un laberinto de caminos rurales, brechas y terracerías que nos llevaría desde la Sierra de Sonora hasta el ferry en Topolobampo, para cruzar a La Paz. Era un viaje de más de 1,000 kilómetros, que normalmente tomaría un día, pero que a nosotros nos llevaría casi una semana. Una tarde, mientras revisábamos la vieja Cheyenne, el Chueco me habló. «Sabes, este tipo, el Martillo, tiene fama. Es un sádico. Le gusta cazar a su gente. No se trata solo del dinero, es por el orgullo. Tu hermano lo humilló. Lo sé. Cuando se vayan, tienen que desaparecer de verdad, cambiar de nombres, de hábitos, de todo. El Armando y el Javier que eran, tienen que morir en este viaje». Sus palabras me calaron hondo. Tenía razón. Esto no era una simple huida, era una reinvención forzada. En la tercera noche, un coche sin luces llegó al taller. El Chueco salió solo. Habló con el conductor por unos minutos, y luego el coche se fue. Volvió con un sobre amarillo. Lo abrió sobre la mesa. Dentro había 2 licencias,
de conducir de Jalisco y 2 actas de nacimiento. Los nombres eran diferentes. Las fotos, tomadas con una cámara digital y retocadas, se parecían vagamente a nosotros. Mi nuevo nombre era Ricardo Torres. El de Javier, Ángel Torres. Hermanos. No son perfectas, dijo el Chueco, pero el número de licencia es válido y no tiene reportes. Deberían pasar, a menos que les toque un agente muy, muy cabrón. Era nuestra única oportunidad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, nos preparamos para partir. Javier se había afeitado y bañado. Con ropa limpia que le dio el Chueco, parecía otra persona, más joven, pero con una vejez en la mirada que no se iría nunca. Me acerqué al valiente por última vez. Acaricié su parrilla cromada. Le debía mi vida y ahora se la estaba entregando para salvarla de mi hermano. Era un intercambio justo. Nos despedimos del Chueco. No hubo palabras emotivas, solo un apretón de manos. «Vayan con Dios y no miren atrás», nos dijo. «Gracias por todo, Ismael», le dije. Javier solo asintió, demasiado emocionado para hablar. Nos subimos a la Cheyenne. Llevábamos agua, comida, algo de dinero y nuestros nuevos nombres. Mientras nos alejábamos del taller, vi al Chueco en el espejo retrovisor, una figura solitaria parada en medio de su reino de chatarra. Un aliado improbable que nos había dado una segunda oportunidad. El sol comenzaba a salir, iluminando el camino por delante. Un camino hacia lo desconocido. Ya no era Armando Ríos, el transportista. Era Ricardo Torres, un hombre sin pasado, con un futuro incierto, y con la única misión de llevar a su hermano, Ángel, a un lugar seguro. El viaje de la redención había comenzado. El viaje hacia el sur fue una prueba de resistencia y nervios. Cada kilómetro recorrido en la Cheyenne era un kilómetro ganado al miedo, pero también un kilómetro que nos adentraba en un territorio cada vez más incierto. Nos movíamos principalmente de noche, durmiendo durante el día en lugares remotos que el Chueco había marcado en el mapa. Un cañón abandonado, las ruinas de una vieja misión, la sombra de un bosque de álamos junto a un río seco. Comíamos enlatados y bebíamos agua tibia, viviendo como los fugitivos que éramos. Javier, ahora Ángel, hablaba poco. Pasaba horas mirando por la ventana, observando el paisaje cambiante, como si intentara memorizar un mundo que estaba dejando atrás para siempre. Yo, Ricardo, me concentraba en el camino, en los ruidos del motor, en cualquier señal de peligro. Nos convertimos en un equipo. Él vigilaba la retaguardia, yo el frente. En el segundo día, cerca de la frontera con Sinaloa, tuvimos nuestro primer susto. Un retén militar. No estaba en el mapa del Chueco. Era improvisado. Mi corazón se detuvo. No había forma de evitarlo. Reduje la velocidad y me preparé para lo peor. «Tranquilo», le dije a Javier, aunque mi propia voz sonaba tensa. «Somos Ricardo y Ángel Torres, de Jalisco. Vamos a visitar a un familiar enfermo en Mazatlán. Esa es nuestra historia. Apégate a ella». Javier asintió, su rostro pálido. Un joven soldado, con la cara apenas cubierta por el vello de la adolescencia, pero con un rifle de asalto que parecía demasiado grande para él, nos hizo señas para que nos detuviéramos. Se acercó a mi ventana. «Buenas tardes. ¿A dónde se dirigen?», preguntó, su tono profesional, pero con un dejo de aburrimiento. «A Mazatlán, mi jefe. A ver a mi tía, que está mala», respondí, tratando de sonar lo más natural posible. «¿Me permite sus identificaciones y los papeles de la camioneta?». Le entregué nuestras nuevas licencias y la tarjeta de circulación que el Chueco nos había dado. El soldado las examinó bajo el sol, luego las pasó a un superior que estaba sentado en una silla plegable a la sombra. El sargento nos miró, sus ojos fríos y calculadores. Se tomó su tiempo. Cada segundo era una tortura. Podía sentir el sudor corriendo por mi espalda. Miré a Javier de reojo. Estaba rígido, mirando al frente, sin moverse. El sargento se levantó y se acercó. Se inclinó hacia mi ventana.
Olía a tabaco y a autoridad. «¿Son de Jalisco, preguntó. Su acento era norteño. «Sí, señor, de Arandas. Bonita tierra, buen tequila». Nos miró fijamente a ambos. «Bájense del vehículo. Vamos a hacer una revisión». Era el momento de la verdad. Nos bajamos. Un par de soldados revisaron la cabina y la caja de la camioneta. No teníamos nada que ocultar, pero la sensación de ser invadido, de estar bajo sospecha, era aterradora. El sargento se quedó con nosotros. «Se ven nerviosos, amigos», dijo, casi en un murmullo. «Es el calor, mi sargento», dije, forzando una sonrisa. «Y la preocupación por la tía». Nos miró un poco más, como si estuviera decidiendo si valía la pena profundizar. Finalmente, pareció perder el interés. Hizo una seña a sus hombres. «Están limpios. Pueden irse». Nos devolvió los documentos. «Y que se mejore su tía». «Gracias, mi sargento. Con su permiso». Volvimos a la camioneta moviéndonos despacio, sin mostrar el apuro que sentíamos. Arranqué el motor y me alejé del retén, sin pasar de la velocidad permitida hasta que los perdimos de vista en el retrovisor. Solo entonces solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Miré a Javier. Estaba temblando. «Lo logramos», susurró. «El primer obstáculo», corregí. «Habrá más». Ese incidente nos cambió. Nos hizo darnos cuenta de lo frágil que era nuestra libertad. Pero también nos unió más. Habíamos enfrentado el peligro juntos y habíamos sobrevivido. Continuamos nuestro viaje, volviéndonos más cautelosos, más observadores. Aprendimos a leer el camino, a notar los cambios sutiles que indicaban la presencia de la ley o de algo peor. Un pueblo demasiado silencioso. Un grupo de camionetas de lujo estacionadas fuera de una cantina de mala muerte. Miradas que duraban un segundo de más. 2 días después, llegamos a Topolobampo. El puerto olía a sal, a pescado y a diésel. Nuestro objetivo era el ferry que cruzaba el Golfo de California hacia La Paz. Era el último gran obstáculo. Comprar los boletos requería presentar identificaciones. El papeleo era más serio que en un retén de carretera. Usamos el último de nuestro dinero para comprar 2 pasajes de tercera clase y un lugar para la Cheyenne en la bodega de carga. La empleada de la ventanilla apenas nos miró. Para ella, éramos solo 2 rostros más en un mar de viajeros. La espera para abordar fue de varias horas. Nos sentamos en el muelle, viendo el ir y venir de la gente, tratando de parecer 2 hermanos cansados en un largo viaje. Fue entonces cuando Javier habló, de verdad por primera vez desde que lo encontré. «¿Sabes, Armando o Ricardo?», empezó con una media sonrisa triste. «He estado pensando en todo, en papá, en mamá, en ti. Siempre te di por sentado. Siempre supe que si me caía tú estarías ahí para levantarme, y abusé de eso, abusé de tu bondad». Lo miré. No había autocompasión en su voz, solo una honestidad brutal. «Lo siento», continuó. «Siento haberte metido en esto. Siento haberte hecho perder tu trabajo, tu camión, tu vida. No hay día en que no me despierte odiándome por eso. No perdimos nada que no se pueda recuperar», le dije. «El valiente era solo fierro y pintura. Mi trabajo era solo un trabajo. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, y vamos a salir de esta. Cuando lleguemos a Guerrero Negro, te juro que trabajaré día y noche. Te pagaré cada centavo. Te compraré el tráiler más chingón que haya». Me reí. «No quiero otro tráiler, Javier. Solo quiero que tengas una vida tranquila, que encuentres la paz. Ese será mi pago». Una sirena anunció el inicio del abordaje. Nos unimos a la fila de pasajeros. Al subir por la rampa hacia el vientre del barco, sentí que estábamos cruzando un umbral. Dejábamos atrás el continente y con él nuestras vidas pasadas. La travesía duró toda la noche. No dormimos. Nos quedamos en la cubierta, mirando las estrellas, sintiendo la brisa salada en la cara. Vimos el amanecer sobre el mar de Cortés, un nuevo día,
un nuevo comienzo. Cuando desembarcamos en La Paz, el aire se sentía diferente, más ligero, más limpio. La península nos recibía con su belleza austera. El último tramo del viaje hacia el norte a Guerrero Negro fue largo, pero menos tenso. Aquí, la inmensidad del desierto y el mar a ambos lados nos daba una sensación de seguridad. Era un lugar tan vasto, tan vacío, que parecía fácil desaparecer. Llegamos a Guerrero Negro una tarde. El pueblo era exactamente como lo había imaginado. Un puñado de calles polvorientas, casas modestas y la omnipresente presencia de la salinera, una gigantesca fábrica blanca que se extendía hasta el horizonte. Encontramos un pequeño cuarto de alquiler, pagamos un mes por adelantado. Era humilde, pero era nuestro, un santuario. Esa primera noche compramos pescado fresco en el muelle y lo cocinamos en una pequeña parrilla eléctrica. Comimos en silencio, escuchando el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas. Era el sonido de la paz. Al día siguiente, Javier, ahora oficialmente Ángel Torres, fue a buscar trabajo en los muelles. Volvió por la tarde con las manos llenas de ampollas, pero con una sonrisa en el rostro. Había conseguido trabajo como ayudante en un barco pesquero. El pago era una miseria, pero era un comienzo. Era trabajo honesto. Los meses pasaron. La vida se asentó en una nueva rutina. Javier salía a trabajar antes del amanecer y volvía al atardecer, cansado pero satisfecho. Poco a poco, el miedo en sus ojos fue reemplazado por una calma que nunca le había conocido. Empezó a hacer amigos, otros pescadores, gente sencilla que no preguntaba por el pasado. Yo conseguí un trabajo a tiempo parcial como velador en la salinera. Las noches eran largas y silenciosas, pero me daban tiempo para pensar, para sanar. A veces miraba hacia el este, hacia el continente, y pensaba en mi antigua vida, en el valiente, en las carreteras, en los colegas. Sentía una punzada de nostalgia, pero no de arrepentimiento. Un día, Javier llegó a casa con un sobre. Dentro había una pequeña cantidad de dinero. «Es el primer pago», me dijo extendiéndomelo, «para el tráiler». Tomé el sobre, saqué un solo billete y se lo devolví. «Vamos a comprar la cena», le dije, «y mañana empezarás a ahorrar, pero no para mí, para ti, para tu futuro». Él asintió, con los ojos húmedos. En ese momento vi que el viejo Javier, el irresponsable y soñador, había desaparecido. En su lugar estaba Ángel, un hombre que había enfrentado a sus demonios y había comenzado a construir una vida desde las cenizas. Mi trabajo estaba hecho. La promesa a mi madre estaba cumplida. Unas semanas después le dije a Javier que me iba. «¿Irme? ¿A dónde?», preguntó confundido. «A la carretera», respondí. «Es lo que soy, un caminante, un camionero sin camión». No traté de explicarle que mi propósito allí estaba cumplido, que verlo a él, de pie, entero, era todo lo que necesitaba, que su nueva vida no necesitaba el recordatorio constante de su pasado, personificado en mí. Me iría al norte, a Tijuana, a Ensenada. Buscaría trabajo. Quizás encontraría un viejo camión que necesitara un conductor experimentado. La carretera me llamaba. Era mi hogar. Nuestra despedida fue en la terminal de autobuses. Un abrazo largo, fuerte. «Gracias, Armando», me dijo. «Me salvaste en todos los sentidos que importan». «Cuídate, Ángel», le respondí, usando su nuevo nombre. «Construye una buena vida». Subí al autobús. Mientras se alejaba, lo vi por la ventana. Una figura de pie en el polvo de Guerrero Negro, haciéndose más y más pequeña, hasta que desapareció. El viaje había terminado. Habíamos llegado a nuestro destino, él al suyo, yo al mío. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía ligero, libre. Había perdido un tráiler, pero había recuperado a un hermano. Y en la contabilidad final de la vida sabía que había salido, y así termina esta historia.
amigos del camino y de la vida. Una historia de lealtad, de segundas oportunidades y de las rutas inesperadas que a veces tenemos que tomar. ¿Qué les pareció el viaje de Armando y Javier? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenos qué habrían hecho ustedes en el lugar de Armando. Y no se olviden de dejarnos un like si la historia les llegó al corazón. También, díganos desde qué ciudad o país nos están escuchando. En el próximo video les mandaremos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Hasta la próxima y que tengan buena ruta.